from our sending church, Calvary Rosarito, who's here with us today. Tenemos aquí a un equipo de nuestra iglesia enviadora de Calvary Rosarito que están aquí el día de hoy. They're mostly in the back over there. Están allá atrás la mayoría. But my pastor is here in our church visiting, and he's going to bring on the Word of God. Pero mi pastor está aquí en la iglesia visitándonos y él es quien va a traer la palabra So de would you Dios. please welcome Pastor Mike Vincent as he teaches God's Word today. Así que por favor den la bienvenida al pastor Mike Vincent, quien nos enseñará hoy. Amen. I like to move around a lot. Me gusta moverme aquí por todos lados. You guys won't mind if I accidentally step in the cake. ¿No les importa si sin querer piso el pastel? My shoes are clean. Mis zapatos están limpios. ¿Está bien? ¿Está Is that bien? all right? ¿Está bien o no? Okay, I'll stay back here then. Bueno, mejor me quedo acá atrás entonces. Happy 8-year anniversary. Feliz aniversario número 8. Thank the Lord for that. Gracias a Dios por ello. My name's Mike. I'm the pastor of Calvary Rosarito, a 23-year-old bilingual church up in Baja. Él es Mike, es el pastor de Calvary Rosarito, una iglesia de 23 años de edad en Rosarito, Baja California. Tony and Angela and Caleb were part of our church for a few years. Tony, Ángela y Caleb fueron parte de nuestra iglesia por algunos años. Tony was one of our assistant pastors. Tony fue uno de nuestros pastores asistentes. Angela, a great servant with a wonderful smile and full of love. Ángela, una gran sierva con una increíble sonrisa llena de amor. Caleb was the baby with the best hair in our nursery. Caleb era un bebé, pero era el bebé con el mejor cabello de toda el área ahí de niños. And it was 8 years today that we stood in front of our church family and sent Tony down here to plant this church. Y son 8 años de que nos paramos ahí enfrente de la iglesia y oramos por Tony para enviarlo a plantar esta iglesia. Here's another photo. We'll keep this next one up. Aquí, Siguiente, por favor. aquí hay otra foto, vamos a dejar esa. So I remember when God called Tony to Mazatlan. Y me acuerdo cuando Dios llamó a Tony a Mazatlán. I asked him, who do you know in Mazatlan? He said, nobody. Y le pregunté, ¿a quién conoces en Mazatlán? Y dijo, a nadie. I said, who's asking you to go to Mazatlan? From Mazatlan. He said, no one cares about me. No one knows about me. No one's asking me to go except Almighty God. Y le pregunté, ¿quién está diciéndote que vayas a Mazatlán? Y él dijo, nadie me conoce, nadie me está diciendo que vaya, a nadie le importa si voy o no, pero más le importa al Dios Todopoderoso. And he said, there's no churches that teach the Bible verse by verse, chapter by chapter, through the whole counsel of God like we do at Calvary Chapel. Y dijo, no hay ninguna iglesia que enseñe verso a verso a través de todo el consejo de Dios como lo hacemos aquí en Calvary Rosarito. And they started this wonderful church in the living room of their house. Y comenzó esta asombrosa iglesia en la sala de su casa. They've sowed and they've poured in and they've loved. Y ellos prepararon la tierra, dieron todo su amor ahí. And God's brought faithful, generous Christians like you along the way. Y Dios ha traído a cristianos generosos como tú a través de todo ese camino. That believe in the vision, not only of a local church like everybody else, Que creen- but a vision that has a missions vision to reach other countries and states and cities through the great missions work of church planting. Que creen en la visión no solamente de plantar una iglesia local, sino una iglesia que es capaz de pensar en las misiones y enviar otras plantaciones que planten otras iglesias a todo el mundo. So I want to tell you congratulations and happy anniversary. Así que una vez más quiero decirles felicidades y feliz aniversario. Let's thank the Lord one more time. Vamos a darle las gracias al Señor una vez más. Speaking of anniversaries, Y hablando de aniversarios, that reminds me of the young married couple named Tony and Angela who were coming up to their 1-year anniversary. y esto me recuerda la historia de una pareja joven que estaban cumpliendo su primer año de aniversario. Ellos se llamaban Tony y Ángela. And they argued and fought every day of their first year of marriage. Y ese primer año estuvieron peleando y discutiendo todo ese año. They couldn't get along. No podían llevarse bien. But there was some old dude in the church that always was bragging about his great marriage. Pero había este hombre ya viejo en la iglesia que siempre estaba presumiendo de su matrimonio. So Tony and Angela asked this old guy, what's the secret to your marriage? Así que Tony y Ángela fueron con este hombre viejo y le preguntaron, ¿cuál es el secreto de tu matrimonio? This old guy said, the secret of my marriage was my 25-year wedding anniversary. Este hombre dijo, el secreto de mi matrimonio fue mi aniversario número 25. For my 25-year anniversary, I spent a bunch of money and took my wife to Italy for our anniversary.
Porque en ese aniversario número 25 ahorré mucho dinero y lo gasté todo llevando a mi esposa en un viaje a Italia. And I'm about to celebrate my 50-year anniversary, and I need to tell you, I have not had one argument with my wife in the last 25 years. Y ahora estoy a punto de celebrar mi aniversario número 50 y déjame te digo que en los últimos 25 años no he discutido con mi mujer ni una sola vez. Tony and Angela were amazed. Tony y Ángela estaban sorprendidos. Congratulations on your perfect marriage, they told him. Felicidades por tu matrimonio perfecto, le dijeron. They said, what are your plans to celebrate your 50-year wedding anniversary? ¿Cuáles son sus planes para celebrar este aniversario número 50? The old guy said, I'm going back to Italy to pick her up. El hombre viejo dijo, pues ahora voy a ir a Italia para traerme de vuelta a mi esposa que la dejé allá. That's a true story, by the way. Por cierto, es una historia verdadera. Just kidding. Es broma, es broma. Well, this morning we're going to be continuing with your study, verse by verse, through the great book of 1 Peter. Siguiente, por favor, gracias. Entonces esta mañana vamos a continuar en el gran libro de Primera de Pedro, el estudio que ustedes están teniendo. It's a book full of wisdom for you and your Christian life. Es un libro lleno de sabiduría para ti y para tu vida cristiana. I know that you guys looked at relationships last week, Sé que la semana pasada han estado hablando de las relaciones, husbands and wives. los esposos y las esposas. And here's what's funny. Y esto es lo más chistoso. Right after Peter brings up husband and wives, do you know what the next topic is he brings up? Después de que Pedro habla de esposos y esposas, ¿sabes cuál es el próximo tema del que va a hablar? Suffering. Sufrimiento. Can I get an amen from the wives here right now? ¿Puedo escuchar un amén de las esposas que están aquí? See, they're combined together many times. Porque sí, muchas veces estos se combinan. So today we're going to be looking at God's perspective on suffering. Siguiente, por Así favor. que hoy vamos a ver la perspectiva de Dios sobre el sufrimiento. We're going to be looking at 1 Peter 3, verses 13 to 18. Vamos a estar viendo 1 de Pedro 3, versículos del 13 al 18. I see some of you taking notes. Write that down. 1 Peter 3, verses 13 to 18. Si alguien está tomando notas, anoten esto, 1 de Pedro 3, del 13 al 18. The title of our sermon, Why God Allows Suffering. Y el título del sermón es ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Why God Allows Suffering. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? This is a really important question. Es una pregunta muy importante. It's a question every Christian thinks about. Es una pregunta en la cual todo cristiano piensa en algún I'm momento. sure you've thought about it. I know I have. Y seguramente tú has pensado en esto y yo también. If God loves us, and we know He does, Si Dios nos ama y ya sabemos que sí, amen, amén, why does He allow us to suffer sometimes? ¿por qué nos permite algunas veces que suframos? Well, in our Bible text today, we're going to find out the reason why God allows suffering. Bueno, en el texto bíblico de hoy vamos a descubrir por qué Dios permite que suframos. And as we study God's Word together, siguiente, we're going to see 5 lessons about suffering. Y mientras estudiamos la palabra de Dios el día de hoy, vamos a encontrar 5 lecciones sobre el sufrimiento. 5 lessons about suffering. 5 lecciones sobre el sufrimiento. If you want to understand suffering as a Christian, if you want to understand how God brings good out of suffering, I encourage you to be a Bible student. Bible open, notes open, take notes and study with us. Como cristiano, tú necesitas entender la perspectiva correcta acerca del sufrimiento. Así que te animo a que junto con nosotros saques tu libreta o tus hojas y tomes nota de lo que vamos a hablar el día de hoy, que tengas tu Biblia ahí abierta para estudiarla junto con nosotros. So let's get started. If you got a Bible or phone, open it up, please. We're in 1 Peter chapter 3 again. Así que vamos a empezar, si tienes tu Biblia o tu teléfono, lo que tengas, está bien. Vamos a comenzar leyendo 1 de Pedro 3, 13 y 14. We'll begin by reading verses 13 and 14. Vamos a leer versículos 13 y 14. 1 Peter 3, verses 13 and 14. Read along with us in your own Bible if you can. If you don't have a Bible, no problem. We'll read it to you. Síguenos, vamos a estar leyendo una vez más, 1 de Pedro 3, 13 y 14. Si no tienes tu Biblia, puedes seguirnos. Peter writing to Christians here. Verse 13, who is he who will harm you if you become followers of what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you're blessed. Do not be afraid of their threats, nor be troubled. Síguelo con nosotros. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Peter writing this to the church, to Christians.
Pedro está escribiéndole esto a la iglesia, a cristianos, And he brings up an important topic, y saca al tema un asunto muy importante, a topic about of suffering. el tema del sufrimiento. This relates to all of us. Esto tiene que ver con todos nosotros. How many of you have a perfect life, perfect marriage with no problems? Raise up your hand proudly right now and show us how perfect you are. ¿Cuántos de ustedes tienen una vida perfecta, un matrimonio perfecto, que nunca tienen problemas? Levanten su mano orgullosamente y muéstrenos lo perfecto que son. Yeah. See, we all suffer. Sí, ¿verdad? Todos sufrimos. Raise up your hand if you face some suffering in your life like me. Levanta tu mano si has enfrentado sufrimiento en tu vida igual que yo. Raise up two hands if you've gotten a double dose from life. Levanta las dos manos si has recibido una doble dosis de sufrimiento de la vida. Any of you really miserable, depressed people up there? ¿Hay algunos de ustedes realmente miserables y deprimidos? Levante el pie también. Yeah. See, we all go through suffering. Porque todos pasamos por sufrimiento. We live in a fallen world. This isn't heaven. Vivimos en un mundo imperfecto. Este no es el cielo. There's no suffering in heaven, but this ain't heaven. En el cielo no va a haber sufrimiento, pero este no es el cielo. Suffering can come crashing into our lives in so many ways. El sufrimiento puede llegar de repente e irrumpir en nuestras vidas de muchas maneras. Physical suffering when our bodies break down. Sufrimiento físico cuando nuestros cuerpos se lastiman. I was bragging to one of my out of shape friends from our church. You know what? I haven't had any pain for at least a year. Y siempre presumo con mis amigos que no están en forma en la iglesia y les digo, he estado casi sin dolor ya por un año. And then I got out of the taxi here this morning an hour ago. Y luego esta mañana, hace una hora, salí del taxi And I felt my back give out. y sentí que mi espalda se rindió. And now I'm walking like a 99-year-old guy. Y ahora And I'm soy- old, but not that old, Y because my estoy- back really hurts. Ahora ando caminando como si tuviera 99 años. Y estoy viejo, pero no tanto, pero realmente me duele la espalda. Lesson, when you're feeling good, keep your mouth shut and enjoy it. I need to learn that lesson. Así que escúchame, cuando te sientas bien, cierra la boca y quédate tú con eso, porque Ay, yo ay, debí haber ay. aprendido esa lección. There's other kinds of suffering. Hay otros tipos de sufrimiento. Emotional suffering. Sufrimiento emocional. Emotional suffering when people hurt us and speak evil of us. Sufrimiento emocional cuando la gente habla cosas malas de nosotros. Suffering in our relationships. Sufrimiento en nuestras relaciones. I've never met a married couple where they didn't suffer from time to time. Nunca he conocido una pareja casada que no sufran de vez en cuando. Suffering when your kids make foolish decisions. Sufrimiento cuando tus hijos toman decisiones tontas. Suffering in our finances. Hay sufrimiento en las finanzas. In the fallen world, we live in a world full of suffering. You seen the news recently? En el mundo caído en el que vivimos está lleno de sufrimiento. ¿Has visto las noticias recientemente? And that's why the Bible talks about suffering a lot. Y ahí es donde la Biblia nos habla mucho del sufrimiento. Now, let me give you some bad news. Ahora déjame darte malas noticias. The Bible never tells you how you can avoid suffering. La Biblia nunca nos dice cómo puedes tú evitar el sufrimiento. Do you know why the Bible never tells you how you can avoid suffering? ¿Sabes cómo la Biblia nunca te dice cómo puedes evitar el sufrimiento? It's impossible. Porque es imposible. No matter how you live your life, no matter how righteous you are, no matter what good decisions you make, you will still face some suffering. We all do. No importa cómo vivas tu vida, qué tan justo seas, qué tanto lo intentes, todos vamos a sufrir en algún momento. But here's what's important for those of you that want to walk with God and want to walk with victory. Pero esto es lo importante para todos ustedes que quieren caminar en victoria, que quieren caminar con Dios. And I believe it's many of you. Y yo creo que son muchos de ustedes. The Bible tells you how God wants you to respond in suffering. La Biblia sí te dice cómo Dios espera que tú respondas en el sufrimiento. Let me repeat that because God's speaking to some hungry hearts right now. Déjame repetirlo porque sé que Dios está hablando a corazones hambrientos el día de hoy. Might want to wake that guy up sleeping in the back corner Y right tal now. vez quieran despertar al que está dormido ahí atrás en la esquina. God tells us how he wants us to respond in our suffering. Dios nos dice cómo quiere que respondamos en nuestro sufrimiento. So let me ask you a personal question. Entonces déjame hacerte una pregunta personal. How have you been responding to the suffering in your life? ¿Cómo has estado tú respondiendo ante el sufrimiento en tu vida? Not how should you, not how you want to, how do you
respond to suffering? What's your track record? No como deberías o qué quisieras responder, sino cuál es tu registro, cómo has respondido ante el sufrimiento. As a pastor for a long, long time in a really big church, I see people and how they respond all the time. And let me tell you, it's usually not good. Como pastor durante muchos años y mucho tiempo en la iglesia he visto mucha gente responder y la forma en la que responden usualmente no es la mejor. I see a lot of people get bitter because of their suffering. That's horrible. Don't do that. He visto mucha gente amargarse porque no saben cómo procesar el sufrimiento. Eso es horrible, no lo hagas. I've seen people get paralyzed emotionally in their suffering. Don't do that. He visto personas quedar paralizadas emocionalmente a causa del sufrimiento. No lo hagas. I've seen people walk away from God and leave the church because of some pain they went through and suffering. Don't do that. He visto personas que se han alejado de la iglesia y se han alejado de Dios por un poco de sufrimiento que ha venido a sus vidas. No hagas eso. But I've also seen the other side, the victorious side. Pero también he visto el otro lado, el lado de la victoria. I've seen some people handle suffering well. He visto muchas personas manejar el sufrimiento bien. I've seen people thrive spiritually, even grow spiritually in the middle of suffering. He visto personas crecer, incluso prosperar espiritualmente en medio del sufrimiento. I believe many of you have the ability to thrive and even grow in the pain of suffering. Y creo que muchos de ustedes tienen la capacidad de crecer e incluso prosperar en medio de su sufrimiento. So that brings us to our Bible text this morning. Así que esto nos lleva a nuestro texto de esta mañana. The first thing the author Peter does is he brings up two different kinds of suffering. Do you see that in your Bible? La primera cosa que Pedro menciona es dos tipos de sufrimiento. ¿Te fijaste cómo There's viene ahí en two tu kinds Biblia? of suffering. Hay dos tipos de sufrimiento. There is suffering caused by sin, which can, and dumb choices, that can be avoided. Hay sufrimiento que viene por pecar, por tomar malas decisiones. Eso puede ser evitado. That can be avoided, that kind of suffering. Ese tipo de sufrimiento puedes evitártelo. But then there's also Christian suffering which cannot be avoided. Pero también hay sufrimiento cristiano que no puede ser evitado. Now, first off, Peter brings up suffering because of our sin. Check out verse 13. Would you read it again, please? Entonces, primero Pedro menciona el sufrimiento que viene a causa del pecado. ¿Podríamos leer de nuevo el versículo 13? Who is he, verse 13, who will harm you if you become followers of what is good? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Peter's saying if you're doing the right thing, if you're following God, instead of sinning, you're going to face less harm and you'll be suffering a lot less. Pero dice, si haces las cosas bien, si haces lo que Dios quiere, vas a evitar sufrimiento y te va a ir bien. Write this down, note takers. Quienes toman nota, escriban esto. My sin always eventually brings suffering. Write it down. Escríbelo. Mi pecado siempre traerá sufrimiento eventualmente. My sin always eventually brings suffering. Mi pecado siempre traerá sufrimiento eventualmente. Now, if you guys are anything like I was before I became a Christian, Ahora, si Oh, algunos de ustedes I hope you es weren't. como yo era antes de ser cristiano, y espero que no, I did a lot of suffering before Christ. pero yo tuve mucho sufrimiento antes de Cristo. Not because I was a good guy, I was a sinful idiot, and I caused a lot of suffering for me and my family and my parents. No porque fuera un buen hombre, sino porque era un idiota que estaba haciendo cosas que trajeron sufrimiento a mí, a mis padres, a mis familiares. You can save yourself from a lot of painful suffering, not all of it, but a lot, Pero if you obey the Lord. si tú obedeces al Señor, puedes ahorrarte mucho sufrimiento. No todo, pero mucho sufrimiento puedes ahorrártelo. You crucify the flesh and walk in the Spirit. Si tú crucificas tu carne y caminas en el Espíritu. But there's a second kind of suffering that Peter brings up also in verse 14. Would you read verse 14 again, please? Pero en el versículo 14 hay un segundo tipo de sufrimiento que Pedro menciona. ¿Podemos leerlo de nuevo? Verse 14, but even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Peter is telling us that there's blessings available for you if you suffer the right way. Pedro nos está diciendo que hay bendiciones para ti, disponibles para ti si sufres de la manera correcta. Do you know there's blessings available for you only in the times of suffering? ¿Sabes que hay bendiciones disponibles para ti solamente dentro del tiempo de sufrimiento? You note takers, this brings up the first of our 5 lessons about suffering. Y los que están tomando nota, esto nos lleva a la primera
forma o lección acerca del sufrimiento. Lesson about suffering number 1. Believe that God can bring blessings and other good things out of your suffering. Lección sobre el sufrimiento número 1. Cree que Dios puede traer bendiciones y otras cosas buenas de tu sufrimiento. One more time. Number 1. Believe that God can bring blessings and other good things out of your suffering. Una vez más, número 1, cree que Dios puede traer bendiciones y otras cosas buenas de tu sufrimiento. It takes faith to believe this. Pero se necesita fe para creer en esto. Because in the middle of suffering, it's so easy to get blinded by pain and feelings of despair. It takes faith. Porque en medio del sufrimiento es bien fácil quedar enceguecidos por el dolor y ese sufrimiento. But you must choose to believe. Así que se necesita fe, tú tienes que escoger creer. Choose to believe that God could bring good things out of your suffering because that's what the Bible teaches. Escoge creer que Dios puede sacar cosas buenas de tu sufrimiento, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. I want you to listen to how Paul the Apostle described this truth about suffering. We're going to read Romans 5, verses 3 and 4. Y quiero que escuches también cómo Pablo habla acerca del sufrimiento. Esto lo vamos a encontrar en Romanos 5, versículos 3 y 4. Romans 5, 3 and 4. Not only so, but we glory in our sufferings. Why? Because we know that suffering produces perseverance, perseverance or character, and character hope. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Our Savior Jesus brought up the blessings that come from suffering as well. Nuestro Salvador Jesús también habló de las bendiciones que vienen del sufrimiento. Listen to what Jesus said about this, speaking on the Sermon on the Mount, Matthew 5, 11 and 12. Escucha lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Esto se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Blessed are you when they revile and persecute you, say all kinds of evil against you falsely for my sake. Why? Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. For those of you suffering in your life right now, listen very carefully, please. Para aquellos de ustedes que están ahora mismo sufriendo en su vida, escuchen esto muy cuidadosamente. God always has a plan to bring good out of your suffering. Dios siempre tiene un plan para sacar algo bueno de tu sufrimiento. God always has a plan to bring good out of your suffering. Dios siempre tiene un plan para sacar algo bueno de tu sufrimiento. Do you have faith to believe that? ¿Tienes fe para creer en ello? Tell me amen if you have faith to believe that. Dime amén si tú tienes fe para creerlo. Amen. Hey, let's continue studying the Bible verse by verse. Would you please read verses 15 to 17? Vamos a continuar estudiando la Biblia verso a verso. Vamos a leer los versículos del 15 al 17. Verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts. Always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that's in you with meekness and fear. Having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. For it's better, if it's the will of God, to suffer for doing good than for doing evil. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Peter writing this to Christians in the church. Pedro una vez más está escribiéndole esto a cristianos que están en la iglesia. Why do you think Peter brings up suffering as he writes this letter 2,000 years ago? ¿Y por qué crees que Pedro saca el tema del sufrimiento cuando escribió esta carta hace unos 2000 años? Because times haven't changed very much. Porque los tiempos no han cambiado mucho desde entonces. 2,000 years ago, there were a bunch of people sitting in church that were suffering. Hace 2000 años había un montón de gente que estaba sentada en la iglesia y que estaban sufriendo. 2,000 years ago, here we are. Y 2000 años después, aquí seguimos. This kind of suffering in the church is nothing new. Este tipo de sufrimiento en la iglesia no es nada nuevo. You don't have it harder than everybody else.
Tú no le estás pasando más mal que ningún otro. You don't have it harder than everybody else. No es más difícil para ti que para todos los demás. Turn to your neighbor, tell him, you don't have it harder than everybody else. Dile a tu vecino, tú no la tienes más difícil que todos los demás. Do that right now. Hazlo ahora. Neighbor, say, please take a breath mint before you talk to me next time. Vecino, dile, por favor, tómate una pastilla para el aliento antes de decirme cosas. No, don't do Ah, that. no es I'm cierto, just no lo testing hagan. you. Solo es una prueba, los estoy probando. Am I saying that you have it easy? No, you don't have it easy. No one has it easy. ¿Estoy diciendo con esto que para ti está fácil? No, nadie la tiene fácil. Everyone faces suffering. Todos enfrentamos sufrimiento. Do you know that over 300,000 Christians are martyred or murdered every year in the world today? ¿Sabías que hoy, en el mundo de hoy, 300,000 cristianos son asesinados o martirizados? Suffering and paying the ultimate price, their very life? Ellos sufren el precio más alto entregando su propia vida. They can't avoid suffering. You can't either. None of us can. Ellos no pueden evitar ese sufrimiento, nosotros tampoco podemos, tú no puedes. So again, what we're learning is how God wants us to respond in the suffering. Así que una vez más, lo que estamos aprendiendo es cómo quiere Dios que respondas en tu sufrimiento. Now, I want you to notice the first thing Peter brings up here in verse 15. Would you read that verse again with us, please? Ahora quiero que te fijes cómo menciona Pedro algo en el versículo 15. ¿Podemos leerlo de nuevo? Verse 15, we're told to do what? Sanctify the Lord God in your hearts. El versículo 15 nos dice que santificad a Dios el Señor en sus corazones. When you're suffering, you need to think about and remember Jesus. Cuando estés sufriendo, tienes que pensar y recordar a Jesucristo. This brings up our second lesson about suffering. Esto nos lleva a nuestra segunda lección acerca del sufrimiento. Number 2, remember your Lord God, Jesus, in your suffering. Número 2, recuerda a Dios tu Señor Jesús en tu sufrimiento. Remember your Lord God, Jesus, in your suffering. Recuerda a Dios tu Señor Jesús en tu sufrimiento. That should be the first thing you do. Esta debería ser la primera cosa que hagas. Call out to Jesus. Ask Him for strength. Ask Him to show you His purpose for your suffering. Clamar a Jesús, pedir de su fortaleza, pedirle que Él te muestre su propósito a través del sufrimiento. Do all Christians go to Jesus first in their suffering? ¿Y es acaso que todos los cristianos van a Jesús cuando sufren? Yes or no? ¿Sí o no? No, a lot of people, that's the last guy they go to. No, muchas personas es el último con quien van. Some Christians cry and complain when they're suffering. Algunos cristianos cuando sufren lloran y se quejan. You guys never would do that. Ustedes nunca harían eso. Amen? Amén. Many of us try and find a way of escape out of the suffering. ¿Dónde va mi pastel? Está bien, siervos. Gracias. Muchos de nosotros tratamos de escaparnos del sufrimiento. Many of us like to talk to our friends about it. Muchos de nosotros nos gusta hablar con nuestros amigos de ello. Many of us want to focus on the pain and think about the pain and guys, that doesn't help. Muchos se enfocan en el dolor y estamos hablando del dolor y eso no ayuda. It's okay to talk to friends, but make sure you go to Jesus first in your suffering. Y está bien hablar con amigos, pero asegúrate de ir primero con Jesús cuando estés sufriendo. Ask Him for His help and His wisdom and His strength. Pide su ayuda, su sabiduría y su fuerza. Tell Him, Jesus, I'm suffering right here. Please show me the lesson in this suffering because I want to learn it as fast as possible. Dile, Jesús, estoy sufriendo, ayúdame, muéstrame la lección que quieres enseñarme a través de ese sufrimiento lo más pronto posible. Now, also here in verse 15, Y también aquí en el verso 15, Peter brings up something God wants us to do when suffering. Do you see something there in your Bible, verse 15? Pedro dice algo que Dios quiere que hagamos también en nuestro sufrimiento. ¿Lo notaste en el verso 15? Check out the middle of verse 15. Fíjate a la mitad del verso 15. We're told to do what? Always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that's in you with meekness and fear. Nos dice también que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. First off, this is one of the most important verses about evangelism in the entire Bible. En primer lugar, este es un versículo, uno de los versículos más importantes acerca del evangelismo de toda la Biblia. God wants you to have answers for the seekers and the non-believers around you. Dios quiere que tú tengas respuestas para los no creyentes y para los que están buscando a Dios alrededor de ti. Maybe you've heard of an important Christian word called apologetics.
Tal vez has escuchado esta palabra que es muy importante en el cristianismo, que es la apologética. Apologetics means defend the faith. La apologética es la defensa de la fe. We get that word from this verse right here. Y obtenemos o sacamos esta palabra de este verso aquí mismo. God wants you to share your faith. Dios quiere que compartas tu fe. One of the great blessings you got when you chose to come to this church was you have a pastor and leaders that give the message of salvation and an invitation, an altar call at every single service. Una de las mayores bendiciones que tienes de venir a esta iglesia es que cada servicio alguno de los pastores o líderes va a presentar el evangelio para que todos lo escuchen. So when you bring a non-believing neighbor or son or daughter or family member or friend or coworker here with you, you know they're going to have the opportunity to believe. Así que cuando tú invitas a alguien que no es creyente, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu hijo o hija, sabes que aquí van a poder escuchar el evangelio. But there's something else here that relates to suffering. Pero hay algo más aquí que se relaciona también con el sufrimiento. God wants you to be a good witness in the middle of your suffering. Dios quiere que tú seas un buen testigo en medio de tu sufrimiento. That's one of the ways God is going to use your suffering for good. He wants you to be a witness in the middle of your suffering. Esa es una de las maneras en que Dios va a usar tu sufrimiento. Él quiere que tú seas un testigo en medio de ello. Friends, this brings up our third lesson today about suffering. Y amigos, esto nos lleva a la tercera lección acerca del sufrimiento. Number 3, be ready to use your suffering as a witness of your faith in Jesus. Número 3, mantente listo para usar tu sufrimiento como testimonio de tu fe en Jesús. Be ready to use your suffering as a witness of your faith in Jesus. Mantente listo para usar tu sufrimiento como testimonio de tu fe en Jesús. You guys live in this fallen world. You know that non-believers face suffering just like we do. Ustedes viven en este mundo caído, ustedes saben que los no creyentes también sufren igual que tú. But what do non-believers do in suffering? Pero ¿qué hace un no creyente en medio del sufrimiento? Drugs, they pop the pills, they overdose on the prescription meds, they hit the bar, they break up their marriage, they destroy their life. They have no hope and they have no help. Ellos usan drogas o empiezan a tomar pastillas, a automedicarse, a irse al bar, a destruir su matrimonio, porque ellos no tienen esperanza, no saben qué hacer. But then they see you, maybe the only Christian they know, and you're suffering too. Pero luego te ven a ti, tal vez eres el único cristiano que conocen y te ven también sufriendo. And even though the suffering hurts, you go through the suffering with pain, with hope and with faith. Pero a pesar de que te ven sufriendo, tú pasas a través de ese sufrimiento con esperanza y con fe. That's a great witness to the world. Ese es un gran testimonio para el mundo. See, the world needs to see hope in you in your suffering. Y el mundo necesita ver esperanza en ti y en tu sufrimiento. Okay, when you're laying on the beach in Cancun in a Speedo or a bikini sucking on a coconut, the world ain't impressed with how you're handling life. O sea que cuando tú estás en Cancún ahí en traje de baño o en Speedo o lo que sea, tomándote un coco y a gusto, eso no impresiona a nadie en el mundo cómo estás manejando tu vida. But when they see your life full of pain and difficulty, Pero cuando ellos ven tu vida llena de dolor, llena de and you dificultades, still have hope and faith, y aún así tienes esperanza y fe, you're still believing God's going to get you through it because you know He will. aún así estás confiando en que Dios va a sacarte adelante porque tú sabes que lo va a hacer. That is a huge witness. Ese es un testimonio enorme. And many times when those non-believers you know hit rock bottom in their suffering, they're even more open to hear you and your witness. Y muchos de estos no creyentes cuando tocan fondo es cuando están más abiertos a escucharte a ti y a escucharte a ti dar testimonio. Do you know it's possible to even smile while you're suffering? ¿Sabías que es posible incluso sonreír cuando estás sufriendo? It's possible to smile in your suffering. Sí es posible sonreír en tu sufrimiento. I don't see many smiles right now. No veo muchas sonrisas I ahora think mismo. you're hiding them. Creo que las están escondiendo. You need to practice your smiles because we're having our 8-year anniversary. Pero necesitan practicar su sonrisa porque estamos celebrando un aniversario número Turn to your 8. neighbor right now and give him the best fake smile you've ever given Así que them. voltea con tu vecino y dale la mejor sonrisa falsa que puedas dar. You guys are pros Ustedes son profesionales at fake smiling. en sonreír falsamente. That reminds me of the story of the grumpy mother
and her little boy. Esto me recuerda a una historia de una mamá gruñona y su pequeño niño. The little guy asks his mom, Mom, are you angry today? El niño le pregunta a su mamá, mamá, ¿estás enojada el día de hoy? The mom was mad at this question. Y la mamá se enojó con esa pregunta. She said, Caleb, I'm not mad today. I'm very, very happy. Y le dijo, Caleb, no estoy enojada, estoy muy, muy feliz. Caleb thought about it for a minute. Caleb lo pensó por un minuto He said, Mom, if you're really happy, you forgot to tell your face. y le dijo, mamá, si estás realmente feliz, se te olvidó avisarle a tu cara. Don't forget to smile. No olviden sonreír. When you can go through suffering with a smile on your face and hope in your heart because you're believing in God, it's a great witness. Cuando tú puedes ir a través del sufrimiento con una gran sonrisa y con tu fe puesta en Dios, eso es un gran testigo. Tony, I forgot the time. I'm a guest here. I have 4 more hours. 4 more hours? Okay. Tony, se me No, olvidó 10 la more hora que minutes. acabar, pero como soy 10 un more invitado, minutes. That 4 cake's horas calling. más. That cake's calling my name. Pero el pastel ya está llamándome, así que 10 minutos. Back to our Bible text. There's one more thing I want you to see here before we finish up. Would you look at verse 17 again, please? Vamos de vuelta al texto porque hay algo más que quiero que veas, así que vamos a leer el versículo 17. Verse 17, Peter says, For it's better if it's the will of God to suffer for doing good than for doing evil. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Peter is saying, don't give up, don't quit. Suffering is part of the journey. It's not the complete journey, it's just part of the journey. Pero dice, no renuncies, no te quejes, el sufrimiento es parte del viaje, no es el fin. Don't stay in bed laying depressed on Sunday morning when you're suffering. Get here, get some hope, get some help. Cuando estés sufriendo, no te quedes el domingo en la mañana ahí acostado en tu cama, vente, recibe ayuda, busca a alguien. This brings up our 4th lesson about suffering. Esto nos lleva a la cuarta lección acerca del sufrimiento. Lesson about suffering number 4, continue to walk with God and do good in the midst of your suffering. Lección sobre el sufrimiento número 4. Continúa caminando con Dios y haz el bien en medio de tu sufrimiento. One more time, number 4, continue to walk with God and do good in the midst or the middle of your suffering. Una vez más, número 4. Continúa caminando con Dios y haz el bien en medio de tu sufrimiento. One of the most powerful witnesses the world will ever see is when you do this. Uno de los más grandes testigos que el mundo podrá ver es cuando tú hagas esto. It's not easy, Y no es fácil. but when a Christian passes through suffering with hope in their heart and a smile on their face and full of faith, it's a powerful witness. Pero cuando un cristiano pasa por el sufrimiento con un corazón lleno de fe, con una sonrisa en su cara, con su confianza puesta en Dios, eso es un gran testimonio. We'll finish up this morning by reading verse 18 together. Vamos a concluir esta tarde leyendo el versículo 18 juntos. Peter ends this short section on suffering, verse 18. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Pedro termina esta sección del sufrimiento diciendo esto en el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. So Peter closes this section about suffering by bringing up Jesus. Entonces Pedro cierra esta sección sobre el sufrimiento hablando acerca de Jesús. Jesus lived a perfect life. Jesús vivió una vida perfecta. Did Jesus suffer? ¿Sufrió Jesús? Yeah. Sí. See, this answers a question. If I just make every decision perfectly, if I'm the perfect mom, if I'm the perfect husband, if I'm the perfect Christian, I'll get to avoid all the suffering. Did that work out with Jesus? Esto No. pues nos da la respuesta a esa pregunta de si hago todo bien, si soy perfecto, si tengo un matrimonio perfecto, un esposo perfecto, ¿eso me va a evitar el sufrimiento? Pues no, porque tampoco a Jesús lo evitó. Now, he avoided the foolish suffering that we bring on ourselves because we're bozos and we sin. Sí, Jesús evitó el sufrimiento que viene por andar pecando y por andar haciendo payasadas, eso sí lo evitó, But he lived in a fallen world. pero también vivía en un mundo caído. He suffered greatly. Él sufrió y sufrió grandemente. So remember that when you suffer, Jesus can relate. Así que recuerda esto cuando tú estés sufriendo, Jesús te comprende. Jesus can sympathize with you. He's been there.
Jesús ha estado ahí y puede simpatizar contigo. Not only did Jesus suffer because he lived in a fallen world, Jesus also suffered. Why? Because of your sin. Y Jesús no solamente sufrió por estar en este mundo caído, pero Jesús también sufrió ¿por qué? Por cargar con tu pecado. Peter brings that up here in verse 18. Would you read that one more time, please? Pedro lo menciona, de hecho, ahí en el versículo 18, si lo leemos de nuevo. Verse 18, for Christ also suffered once for sins, just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. If you want to really understand Jesus' death on the cross, this verse gives us a bunch. Si quieres realmente entender la muerte de Jesús en la cruz, este versículo nos da un montón de información. 5 big facts we learn about Jesus' death on the cross in this one little verse. En este pequeño versículo hay 5 hechos acerca del sacrificio de Jesús en la cruz. He died for our sins, number 1. Él murió por nuestros pecados, número 1. He took God's punishment on himself on that cross for your sin. Él tomó el castigo de Dios por nuestros pecados sobre él mismo ahí en la cruz. In fact, we know the exact moment Jesus took your sin upon himself. De hecho, sabemos el tiempo exacto en el que Jesús tomó tu pecado sobre él. What did Jesus say the moment the Father punished him for your sin? ¿Qué dijo Jesús cuando el Padre lo castigó a causa de nuestros pecados? My God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Secondly, Jesus' sacrifice was a once for all event. Segundo, el sacrificio de Jesús es una vez y para siempre y completo. His work on the cross is completed, the victory's been won. Su obra en la cruz está completa, la victoria ya está ganada. Third, Jesus was holy and righteous, and he died for unholy, unrighteous people like you and me. Tercero, Jesús era y es santo y justo y murió por personas que no son santas y no son justas, tú y yo. Fourth, we find out why Jesus died. 4, vemos también por qué murió Jesús. So we could be forgiven and saved and have a relationship restored with a perfect Father. Para que pudiéramos ser perdonados y salvados y pudiéramos tener restaurada nuestra relación con el Padre. Fifth and finally, Jesus didn't die and stay in the grave. 5 y último, Jesús murió, pero no se quedó en la cruz. He resurrected from the dead. He's in heaven today. Él resucitó de entre los muertos y está en el cielo hoy. I don't like crosses with Jesus still on them. No me gustan las cruces que todavía muestran a Jesús I ahí. visit people's houses in our town in Mexico. I go, you know, he's not on that thing anymore. You can maybe take him off and maybe have a heaven scene. That's where he is right now. Y cuando voy a alguna casa y veo estas cruces con Jesús ahí, les digo, sabes que ya no está ahí, ¿verdad? Deberías quitarlo de ahí y ponerlo en su lugar correcto, está en el cielo. Note takers, this brings up our fifth and final lesson about suffering. Los que toman notas, esto nos lleva a nuestra quinta y última lección sobre el sufrimiento. Number 5, remember that your Savior and example, Jesus, suffered. Recuerda, número 5, recuerda que Jesús, tu Salvador y ejemplo, sufrió. Remember that your Savior and example, Jesus, suffered. Recuerda que Jesús, tu Salvador y tu ejemplo, sufrió. I want to close this sermon by reading one final verse that Peter wrote about suffering later on in this same letter. Y quiero concluir leyéndote un versículo en la misma carta que Pedro dijo más adelante. 1 Peter 5:10. 1 Pedro 5:10. 1 Peter 5:10, but may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you've suffered a little while, he will perfect, establish, strengthen, and settle you. 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido o sufrido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. God loves you so much, Dios te ama tanto, but suffering is part of living in a fallen world. pero el sufrimiento es parte de vivir en este mundo caído. You can avoid a little bit of it, but not all of it. Puedes evitar un poco de ese sufrimiento, pero no todo. And so more than trying to avoid suffering, you need to understand why God allows suffering. Y más que tratar de evitar el sufrimiento, necesitas entender por qué Dios lo permite en tu vida. You need to remember how God can use suffering
and even bring good out of it in your life personally. Necesitas entender cómo Dios puede usar ese sufrimiento e incluso traer cosas buenas después de eso. And we've seen 5 lessons about suffering today. Do you remember what they are? Y hablamos pues de 5 lecciones acerca del sufrimiento. ¿Te acuerdas cuáles fueron? Let me remind you of them as we finish up. Déjame te las recuerdo mientras concluimos. Number 1, believe that God can bring blessing and other good things out of your suffering. Número 1, creen que Dios puede sacar cosas buenas y otras bendiciones de tu sufrimiento. Number 2, remember Jesus in your suffering. Go to him. Número 2, recuerda a Jesús en tu sufrimiento. Number 3, be ready to use your suffering as a witness to the people around you. Número 3, mantente listo para usar tu sufrimiento como un testimonio para los que te rodean. Number 4, continue to walk with God and do good in the middle of your suffering. Número 4, sigue caminando con Dios y haz el bien en medio de tu sufrimiento. And number 5, last one, remember your Savior and example Jesus suffered as well. Y número 5 y último, recuerda a tu Salvador y ejemplo Jesús, quien también sufrió. Hey, would you guys thank the Lord with me for his word today that he Hey. shared with us? ¿Podrían agradecer al Señor junto con nosotros por su Thank palabra? you, Lord. Gracias, Señor. Such an honor for me and my friends to be here with you. We love coming to Mazatlan. Es un gran honor para mí y para mis amigos estar aquí con ustedes. Nos encanta venir a Mazatlán. We love the great work God's doing right here in your church. Amamos el gran trabajo que Dios está haciendo aquí en su iglesia. We're so thankful for Pastor Tony and Angela and Manuel and the whole team of servants. Thank you. You guys do a great job. Estamos muy agradecidos por Tony, por Ángela, por Manuel, por todo el equipo porque están haciendo un gran trabajo. But as we finish up, I want to ask a question to all of you, especially any of you that might be visiting or you're a guest here today. Mientras terminamos, hay una pregunta que quiero hacerles, especialmente si estás aquí visitándonos o por primera vez. My question for you today would be this: are you born again? Mi pregunta para ti es si has nacido de nuevo. Are you born again? What a weird question. Why would I ask that? Well, it's really important according to Jesus, and I want to tell you why. ¿Has nacido de nuevo? Qué pregunta tan extraña, pero es muy importante de acuerdo a las palabras de Jesús y quiero explicarte por qué. A rich, good religious guy named Nicodemus came to Jesus and basically said, "How could I get to heaven?" Un hombre rico y religioso llamado Nicodemo vino una vez con Jesús y básicamente quería saber cómo llegar al cielo. If anybody would have gotten into heaven because he was a good, rich, religious guy, he would have made it. But Jesus said, "No, you must be born again." Si alguien fuera a ir al cielo por ser rico, por ser buen religioso, hubiera sido él porque él lo era, pero Jesús le dijo, no, necesitas nacer de nuevo. Jesus said to be a Christian, to have your sins forgiven, to make it into heaven, you must be born again. Jesús le dijo, tienes que ser un cristiano, para poder llegar al cielo tienes que nacer de nuevo. Let me ask all of you, especially any of you visitors today, are you born again? Do you know how a person can be born again? Y por eso quiero preguntarles, especialmente a los que están visitándonos o por primera vez, si has nacido de nuevo. The Bible tells us to be born again, a person like you must do 2 things. La Biblia nos enseña que para nacer de nuevo una persona como tú tiene que hacer 2 cosas. Number 1, you must admit to God that you're a sinner and ask him to forgive you of your sins. Have you ever done that? Número 1, que tú le pides perdón a Dios por tus pecados. ¿Has hecho esto? Number 2, you must place your faith in Jesus and Jesus alone for your salvation. Have you done that? Y número 2, que tú tienes que poner tu fe en Jesús como tu Salvador, como tu único Salvador. ¿Has hecho eso ya? I believe some of you listening right now, as you're honest with yourself, you realize you've never made your own decision to be born again. Y sé que algunos de ustedes, si son realmente honestos, se van a dar cuenta que no han tomado esta decisión de nacer de nuevo. If that's you, I've got good news for you. God offers forgiveness and salvation today to you as a free gift. Si ese eres tú, tengo grandiosas noticias para ti porque Dios te ofrece este regalo gratuito de salvación. You don't deserve it, you can't earn it. Tú It's no- freely offered. Tú no lo mereces y no puedes ganártelo de ninguna manera. Es ofrecido a ti gratuitamente. And we receive that free gift by doing 2 things: repenting of our sins and placing our faith in Jesus. Y recibimos ese regalo haciendo estas 2 cosas, creyendo en Jesús y arrepintiéndonos de nuestro pecado. And Jesus has promised that he will not cast out, he does not reject anyone that comes. He receives and forgives every single one. Y Jesús nos promete que Él no va a rechazar a nadie, sino que Él va a recibir a todos y cada uno de los que venga a Él. Friends and visitors here this morning, if you've never made the decision to be born again, you can do it today.
Amigos y gente que nos visita, si nunca has tomado esta decisión de creer en Jesús y nacer de nuevo, puedes hacerlo hoy. If you would like to make this decision to be born again for yourself today for the very first time, would you do us a big favor? Raise up your hand right where you're at so we can see your hand and pray for you, please. Si tú quieres tomar esta decisión de nacer de nuevo y quieres hacerlo hoy, levanta tu mano para que podamos verla y podamos guiarte. Raise up your hand right now, please. Levanta tu mano en Felicidades, este momento. amigas. Felicidades. Raise up your hand right now. Thank you. Levanta tu mano en este momento. Gracias. Está bien. Gracias, pueden bajarla. Raise up your hand. Anyone else today want to make the decision to be born again for the very first time? Please raise up your hand. Levanta tu mano si quieres nacer de nuevo por primera vez. Levanta la mano bien alto.